¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de DTV. Estamos comenzando este programa que presuntamente va a ser un poco más breve porque hay reuniones de comisión previstas para dentro de un rato nada más, 9:30 de la mañana. Si hay comienzo puntual, ahí estaremos con la transmisión de lo que va a acontecer en la Comisión de Discapacidad a partir de ese momento. Mientras tanto, estamos en DTV, esta es la primera mañana, la hora 9 en punto en la República Argentina y comenzamos con los títulos de esta manera. A ver. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, va a asistir hoy a partir de las 9:30 a exponer ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por el rionegrino Luis Di Giacomo. El encuentro se va a concretar en la sala 3 del anexo. Galarraga hizo referencias públicas al proyecto de una nueva ley de discapacidad que fue anunciado por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa de marzo pasado. Estamos terminando el proceso para la redacción de una nueva ley de discapacidad. Lo hicimos yendo a buscar a todo el país a las personas con discapacidades, a las organizaciones y a las universidades, dijo Galarraga. En tanto, recordamos que un plenario de comisiones de la Cámara va a recibir hoy a las 15, reunión clave, al secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en el marco de la continuidad del análisis del proyecto de ley de fomento al desarrollo agrobioindustrial que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país. Recordamos que previamente por el dólar soja hubo reuniones del Ejecutivo con la mesa de enlace el pasado fin de semana y ayer. La presencia de Bailo y de referentes del sector a las comisiones de Agricultura y de Industria va a cerrar la ronda de consultas que está concretando este plenario. Luego va a comenzar otro encuentro con la etapa de discusiones entre diputados para permitir la emisión de distintos despachos. El proyecto del Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado a través de inversiones en tecnología, fertilizantes y semillas. Recordamos que el objetivo que se plantea es alcanzar en 7-8 años exportaciones por 100.000 millones de dólares y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Recordamos también hoy al mediodía, 12 en punto, en el anexo de la Cámara, se reúne la Comisión de Legislación General, donde se van a elegir nuevas autoridades. Al asumir Cecilia Moró como titular de la Cámara, el cargo que ocupaba como titular de la comisión quedó vacante y lo va a ocupar ese lugar el salteño Lucas Godoy. Godoy tiene mandato hasta diciembre del 2023, fue hasta ahora el vicesegundo de Legislación General, una de las comisiones clave dentro de la Cámara. Recordamos que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se va a reunir también para discutir el proyecto que establece un consenso fiscal enviado por el Ejecutivo y clave para el Ministerio de Economía en el marco del ajuste de gastos propuestos y que ya tiene aprobación del Senado. La reunión se hace hoy a las 2 en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados. En otro orden, la Comisión de Legislación General, recordamos que tiene prevista su reunión para el mediodía con la asunción de Lucas Godoy. Bueno, recordamos entonces la síntesis en un rato nomás: discapacidad, después legislación general y presupuesto y hacienda. En materia de reuniones importantes, digamos que en presupuesto y hacienda se va a intentar avanzar con la cuestión de el consenso fiscal. Básicamente, este nuevo consenso fiscal les va a permitir a las provincias aumentar
la alícuota de impuestos provinciales. Acá la pregunta era, ¿qué era lo que iba a suceder con la oposición? Y el dato que me daban ayer, colegas que estaban trabajando en la cuestión, es que si uno mira lo que pasó en el Senado con esto y lo que está aconteciendo también con el interbloque federal, donde hay bonaerenses y cordobeses, bueno, y lo que ha pasado con Juntos Somos Río Negro, todo indica que el oficialismo, de la mano de Juntos Somos Río Negro y de la mano también del interbloque federal, estaría en condiciones de lograr los 129 votos. Habrá que ver qué es lo que sucede entonces con la oposición, pero al margen de lo que pase con el muy debatido bloque en estas horas de Juntos por el Cambio, bueno, al margen de eso, el oficialismo estaría en condiciones, por lo que pasó en el Senado, de avanzar, repito, con el nuevo consenso fiscal, que, recordamos, es una herramienta que estaban reclamando los gobernadores para tener mayor respaldo en materia de generación de recursos. Después me parece que la cuestión en torno a lo que tiene que ver con agrobioindustria, lo que no estaba claro en agrobioindustria es si en las reuniones que hubo el fin de semana y también ayer del Ejecutivo con el secretario de Agricultura, con Bailo, bueno, lo que no estaba en claro es si se está discutiendo solo lo que es el dólar soja o también se está discutiendo lo vinculado con este proyecto de agrobioindustria, donde, hasta donde uno sabe, la respuesta de la oposición, y acá sí el rol de los cordobeses es distinto que en el consenso fiscal, porque están del lado de los productores, acá hay que ver si hay algún gesto, porque repito, lo que piden en la oposición, lo que piden los productores es baja de retenciones, y baja de retenciones no va a haber, según quedó claro, por lo menos por ahora, por el Ejecutivo. Así que no sé si en agrobioindustria a partir de hoy tienen alguna señal de reuniones entre el oficialismo y la mesa de enlace. Es el detalle a dilucidar para la reunión de esta tarde. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Solabarrieta? Solabarrieta, ¿cómo te va, Gonzalo? Buen día, decime qué pasa en la previa de discapacidad, que según lo que están marcando los horarios de comisiones podría estar empezando en poco más de media hora. Decime, por favor, buen día. Buen día, Pato, y buen día a toda la audiencia de Diputados TV y de La Primera Mañana, claro está. Nosotros bien desde tempranito estamos ya presentes en la previa de la Comisión de Discapacidad, que recordemos preside el diputado Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, como bien remarcabas vos recién en cuanto a la importancia política dentro del recinto, pero la realidad indica que hoy, además de este proyecto de la nueva ley de discapacidad, en donde se fueron a buscar personas a los distintos distritos de la Argentina para empezar a reorganizarse en este sentido, estará invitado hoy Fernando Galarraga, que es justamente el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que él justamente hizo referencia a esto de la búsqueda, ¿no? De ir a buscar a las personas para que justamente les cuenten sus problemas, sus inconvenientes, y no solamente con sus problemas personales, sino además también, y algo anticipaba ayer uno de los diputados que se comunicó con Diputados TV, y que tiene que ver con la ley de discapacidad, pero además también del carnet único de discapacidad. Por eso, Pato, me parece que hoy se va a tratar un tema bastante importante, muy profundo. En breve vamos a estar seguramente con protagonistas en la previa. A mi espalda, a la derecha mía, justamente tengo la entrada principal de la sala 3, aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se va a realizar esta comisión, como bien vos decías. 9:30 está citada la reunión de comisión entonces de discapacidad que preside el diputado Luis Di Giacomo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Uno entiende, la verdad, que cualquier cosa nos está llamando, Gonzalo. Gracias, Uno entiende, ¿Cómo no, Pato? Por supuesto que hay discapacidades transitorias. Eso es algo que acontece mucho. Hay algún accidente, hay algún evento médico, pero después la o el paciente se recupera y por lo tanto el número oscila, no es un número permanente. Pero la verdad
que no haya estadísticas, que recién ahora tengamos números más o menos certeros en torno a cuántas son las personas con discapacidades en la Argentina, es rarísimo y te habla además de yerros históricos en el funcionamiento del Estado. Digo, no tiene que ver únicamente con este gobierno, ni con los 4 años de Cambiemos, ni tal vez con los 12 previos. Pero hay una falla sistémica en los gobiernos. ¿Cómo puede ser que con toda la recopilación de datos permanente que hay por parte del Estado, consensos, o el último, recordamos, o el penúltimo fue en el 2010, ¿cómo no vas a tener estadísticas? Y no había. Vos preguntás, bueno, ¿cuántas personas hay con problemas de motricidad? Y estimativamente, ¿cuánta gente hay con problemas de visión? No sabemos. ¿Cuánta gente hay con problemas de hipoacusia? ¿Cómo no se sabe? Bueno, si no se sabía eso, era como muy complicado cualquier tipo de política estratégica en materia de discapacidad. Y sin embargo, los números no estaban. Pese a que, certificados de discapacidad se están emitiendo permanentemente desde hace años. Pero bueno, estaban como dispersos, hay certificados que son municipales, provinciales, nacionales. Ahora se trata, repito, como primera condición central, tener una estadística seria de cuántos argentinos tienen problemas de distintas discapacidades y a partir de ahí abordar algún tipo de estrategia. Pero la verdad, te habla de un Estado que ha funcionado históricamente mal, porque no tenés este número y te ha faltado prácticamente todo durante mucho, mucho tiempo. Así que bueno, veremos en esta agencia de discapacidad, veremos con este trabajo de el hombre a cargo de Galarraga, si esto se puede enderezar. Así que nada, esta es la previa. Y recordamos, lo otro tiene que ver con lo que va a acontecer después, a partir del mediodía y a partir de las 14, entonces con reuniones que son como muy importantes, agro, bioindustria y consenso fiscal. El consenso fiscal, la verdad, por lo que venía sucediendo, parecería que no tendría problemas en la Cámara de Diputados. Hay que ver con agro-bioindustria. Tampoco, por lo que uno habló ayer, hay demasiada certeza sobre alguna sesión antes de que termine este mes de agosto. Estamos ya avanzando sobre la segunda mitad del mes, no hay fecha. Alguna posibilidad, te dicen, podría haber para temas consensuados. Están hablando de ley de enfermería, habrá que ver con el tema del consenso fiscal. Hay formalidades que estaba planteando en el área de defensa, por ejemplo, ayer el diputado Acef, pero repetimos, por ahora, la verdad no hay fechas. Lo que sí tenemos es esta agenda de comisiones funcionando. Tenemos testimonios y acá es la agenda justamente de hoy. Recordamos entonces, en un rato, la comisión de discapacidad. Y a las 9:30 de la mañana, me está preguntando en Bonn, en 15 minutos podría estar comenzando. Recordamos después, legislación general con la asunción de nuevas autoridades, el cargo que deja vacante Cecilia Moró. Después tenemos a las 14, presupuesto y hacienda, consenso fiscal, y luego lo que estuvimos señalando de las comisiones de agricultura, ganadería, industria. Esta es la reunión para tratar de avanzar con la cuestión de agrobioindustria. Veremos. Porque aquí, y esto es muy interesante, vos fíjate que como el gobierno tiene, o el oficialismo más o menos garantido, consenso fiscal por la aprobación de los cordobeses, eso no pasa hasta aquí en agrobioindustria y entonces te aparecen las luces rojas. Cuestiones que tienen que ver que más con posicionamientos en torno a intereses que por posicionamientos de bloque. Pero bueno, es una característica bastante notoria en estos tiempos y en este Congreso. La hora, exactamente las 9 de la mañana,
con exactamente 14 minutos. En un rato empieza el señor Horacio Embón. Les recuerdo que hay un enorme lío en todo lo que es el espacio de Juntos por el Cambio, que aquí en el Congreso están tratando de cauterizar, de cicatrizar, y dicen: trataremos de que todo lo que tiene que ver con los señalamientos de Elisa Carrió para con dirigentes del radicalismo y dirigentes del PRO, tratemos de que esto no se traslade al ámbito de lo que es el bloque, pero habrá que ver, repito, efectivamente, y hay apuntalamientos y señalamientos, por ejemplo, para con el propio jefe del bloque. Así que bueno, es un tema que ayer me estaban explicando, esto no está saldado, esto no está terminado. Intentaron algunos decir, ya pasó, volvió a hablar Carrió a comienzos de la semana, el tema no está agotado, pero van a tratar, me explican a mí, se verá, que esto no termine de contagiar la convivencia en el bloque. Se verá. Un bloque que ya venía con problemas previos. Recordamos que nunca se pudo designar a un titular del interbloque. Aquel rol que en su momento cumplía Mario Raúl Negri, bueno, no pudo ser ocupado, no pudo ser reemplazado. Así que bueno, este es uno de los temas que habrá que ver. ¿Qué atención uno podría señalar que problemas de convivencia en la oposición habrá que ver si se reflejan o no en problemas para tratar de armonizar alguna sesión? Si la oposición está unificada y tenés un solo interlocutor, acordar puede ser un poco más sencillo. Si encima de los propios problemas que tiene el oficialismo tenés que convivir con un bloque muy discutido, bueno, la verdad que la posibilidad de sesionar y la posibilidad de acordar alguna sesión ordinaria en lo inmediato puede resultar un poco más compleja. Vamos con el diputado Eduardo Valdés. Dice esto, por favor. Yo integro la Comisión de Discapacidad y viene Fernando Galarraga, el titular de la Agencia de Discapacidad, que también es un tema muy importante porque hace a la vida cotidiana de las personas, y vamos a tratar el certificado único de discapacidad, que también ha habido una polémica, porque no sé si ustedes vieron que el ex ministro de Economía, Duhovne, planteó en un reportaje la semana pasada que era una exorbitancia que hubiera 1.300.000 pensiones para personas con discapacidad y que le quería bajar a 300.000. Quizás no tienen los títulos de los dos temas que me planteaste antes, pero yo te cuento que existen 5,5 millones, de acuerdo al último censo, personas con discapacidad que buscan acceder al certificado de discapacidad, y nosotros tenemos que lograr darle una cobertura, porque los papás de esas personas viven en la angustia de que pensando qué va a ser de mi hijo el día que yo no esté. El poder acceder a ese certificado de discapacidad les permite poder tener salud, cobertura médica y atención si los papás no están. O sea, estamos hablando de una población, digo porque a veces, viste, tienen más títulos las otras comisiones y no estas que están medio invisibilizados, pero te quiero explicar. Si son 5,5 millones de personas, las personas con discapacidad, son 15 millones, por lo menos, juntando papá y mamá e hijo, las personas a las cuales les atañe esta situación. Y a veces, bueno, si vos sumás, no le pongamos hermanos, que son los que por lo general quedan con las personas el día que los papás no están, pongámosle que estamos en una situación de ciudadanos argentinos de cerca de 15, 20 millones de personas. No es poca cosa. Bueno, ahí están los números de Eduardo Valdés. 5,5 millones de personas con algún certificado de discapacidad. Es mucha gente, da un número. Si vos asociás esa cantidad a familiares, bueno, tenés 15 millones de personas, 20, decía Valdés, atravesados por el tema de la discapacidad. Donde, digamos,
digamos que uno cree que la verdad tampoco hay, me parece, soluciones que tengan que ver con cuestiones aleatorias. ¿A qué me refiero? En la Argentina hay problemas estructurales de hace mucho tiempo que todo lo complejizan. En la Argentina hay sueldos de 60 y 70 mil pesos, que son de 200 o 300 dólares. Hay un 50% de pobres. Entonces, todo eso hace que sea el problema central en la discapacidad. Si vos vivís en una sociedad donde los salarios son de 1.000, 1.500 dólares, todo se atenúa, todo es más manejable. Pero digo, en sociedades donde la realidad es esta, donde cuesta encontrar trabajo, donde los salarios son los salarios que estamos señalando, si además tenés problemas de discapacidad, la cuestión es muy compleja. Pero voy a esto. Uno no tiene que esperar que porque haya una estadística adecuada en materia de cuántos son los y las argentinas que tienen problemas de discapacidad, el problema se empieza a solucionar. Tal vez hay un paliativo, pero apenas. Es al revés. Las soluciones deben ser estructurales. Y es muy complejo y no las tiene nadie a mano desde hace mucho tiempo. Entonces, digo, esta es la cuestión. No es una Argentina que esté funcionando y con buenos salarios y poca pobreza y en crecimiento. Decís, bueno, hay recursos, me ocupo de ver cómo mejoramos la discapacidad. Es al revés. Se trata de encontrar un parche en una situación económica muy complicada y donde después tendrás que ir a discutir cuál es el presupuesto, en un presupuesto que es desde hace años siempre manta corta. Ayer discutíamos la cuestión, o se hablaba de la cuestión de la conectividad. Perfecto, está muy bien, ¿cómo no vas a invertir en mejor conectividad y en más computadoras? Completamente de acuerdo. Pero ojo que después tenés que ir a discutir el presupuesto y cuando te encontrás discutiendo el presupuesto te encontrás con esto. ¿Dónde pongo los recursos? ¿Para discapacidad, que es indispensable, o para la conectividad, que también es central? O para planes sociales que son indispensables. Esta es la cuestión. Digo, vos tenés muy buenas intenciones, muy buenos proyectos que después terminan chocando con cuestiones presupuestarias que son un límite, que son un techo. Y no tenés. Entonces, la voluntad tropieza con una realidad que es muy, muy áspera. Y eso vive ocurriendo en la Argentina. Por eso digo, bienvenido sea el tema de las estadísticas en materia de discapacidad y esto que decía Valdés. Tengamos conciencia de que hay 5,5 millones de argentinos con algún problema. A veces permanente, a veces transitorio. Pero imaginar, primero está el dato y está bien, pero imaginar que va a haber soluciones de fondo me parece que es un poco más trabajoso. Bueno, 9 de la mañana con 24 minutos, Sola Berrieta en la previa de la Comisión de Discapacidad. A ver. Muy bien, Pato, seguimos nosotros aquí en el anexo A, en la sala 3, en donde en breve va a comenzar la comisión de discapacidad. Recordemos que en esta misma se van a tratar distintos puntos para mejorar la ley de discapacidad actual. Vale recordar también, más allá de estas estadísticas que escuchábamos recién de Valdés, que era justamente quien hacía referencia a lo que mencioné al principio sobre la renovación del certificado único. Bueno, uno de los requisitos de los cuales seguramente se va a hablar es, Pato, imagino como tema casi central, además de la búsqueda y de que las personas puedan obtener sus certificados. Bueno, eran muchas las personas que estaban por fuera de no obtenerlo el mismo, pero además la cantidad de años para la renovación. Se armaron ya campañas, inclusive paralelo a la información que nosotros podemos tener de la comisión, de lo que se va a hablar, ya hay campañas para que no tenga que ser cada 3 años, cada 5, en distintos casos, la renovación de ese certificado único de discapacidad. Por eso la invitación para justamente el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad y que se puedan dialogar todos estos temas. Recordemos que
cartel. Sí. Luis Di Giacomo es quien preside esta comisión, pero hay muchos diputados que estarán en breve ya sentados. Ya hemos visto los carteles puntuales en cada una de las sillas para que puedan estar dialogando y debatiendo sobre este tema. Pero, Pato, me parece que también, además de esta estadística que mencionabas vos en referencia a lo que decía Valdés ayer en Diputados TV, creo que la renovación, cada cuántos años, si es necesario que se renueve o no, por ahí va a pasar también el tema de la discusión hoy. ¿Sabes qué pasa? Que acá la cuestión es que no es que sean malos. A veces pueden ser ineptos, pero no son malos. ¿Sabes cuál es la verdad? No hay plata. Entonces, porque no hay plata y porque cuando empiezan a pulir el presupuesto, tratan de ver dónde no hay que gastar, cae en el tema de la discapacidad. Y entonces vos fijate que cuál es el tema, porque se agravó más en Cambiemos, pero pasó siempre. ¿Cómo puede ser que no haya estadísticas claras y cómo puede ser que vos tengas que someter a familiares o a personas con discapacidad a trámites burocráticos kafkianos? ¿Sabes por qué es eso? Porque claro, en el camino, ¿sabes qué? Y bueno, se cansó y entonces no lo tenemos en el registro y no hay que darle el certificado y no hay que pagarle nada. Es por eso. Porque este es un Estado que hace mucho tiempo que no tiene recursos. Entonces, vivimos dos caminos. Acá te dicen, seamos buenos y facilitémosle las cosas. Y llegás a la Secretaría de Hacienda y te dice, vos sos el policía bueno, pero yo no tengo plata. Entonces, eso pasa. Te renuevan y te obligan a renovar el certificado porque en el mientras tanto, la gente se cansa y se queda en el camino. Eso pasa. Y lo hacen porque, la verdad, lo hacen porque muchas veces no tienen recursos. Así que, ¿sabes qué? Hoy se va a decir, el certificado es para siempre y cuando no tengan plata, dentro de 6 meses. Y mira, vamos a repasarlo. Esto pasa siempre, Más claro, con una cantidad de personas con alguna discapacidad que la verdad que es realmente llamativo. 5,5 millones de personas. Que me digas que lo descubrimos ahora, incomprensible. Incomprensible. A ver, tan sencillo es como pasás con un censo y preguntás, perdóname, ¿dónde vivís? ¿Cuántos baños tenés? ¿Qué personas hay con discapacidad en la familia? Ya te enterás. Que no tengas este dato del 2010 o del 2000, digo, es como incomprensible. Pero bueno, ¿a qué hora empieza la reunión, Gonzalo? 9:30 está pactado que comienzo, así que si te parece, Pato, bueno, cuando mandes a la tanda vamos a tener luego al presidente justamente de la Comisión de Discapacidad, al señor Luis Di Giacomo, que ya atentamente se ha acercado aquí con nosotros. Bueno, muy bien, estamos con la pausa, esto es La Primera Mañana por DTV y ya seguimos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a la segunda edición de DTV? Está claro que si se puede evitar no es un accidente. Ahora, las causas de los accidentes en general están vinculados a los excesos de velocidad, al no uso de cinturón de seguridad, al uso de elementos de distracción como son los celulares, al no uso de casco y básicamente al tema del consumo de alcohol. Claramente esto marca que el control es fundamental detrás de la ley para que realmente se logre el objetivo de la ley, que es justamente reducir los accidentes de tránsito. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Bueno, efectivamente 9:30 de la mañana y estamos en DTV, está por comenzar la reunión. A mí la verdad, la reunión de la Comisión de Discapacidad
me llamó la atención la contundencia del número que dijo Eduardo Valdés, 5,5 millones de personas. A ver, Gonzalo, ¿estás con Luis Di Giacomo? ¿Cómo te va otra vez? Buenas tardes. Buenos días, va. Dale. Bueno, Pato, sí, exacto. Estamos justamente con el presidente de la Comisión de Discapacidad de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, a quien le agradecemos por estos minutos. Luis, me imagino atento y en la previa ya reuniéndose con muchas personas involucradas en la materia. Bueno, el señor Galarraga, que hoy se va a hacer presente aquí, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, para dialogar sobre una nueva ley de discapacidad. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en un principio él vendrá a traer su informe en una reunión pedida por varios diputados en su momento. Él ofreció la fecha y efectivamente acordamos hacerla en el día de hoy. Creemos que en un principio harán un informe, sería el primer informe que vamos a tener por parte de todos los diputados de la comisión acerca de la situación actual de la comisión y de varios temas que están en el tapete, ¿no es cierto? Porque está la nueva ley o el proyecto de nueva ley que todavía no conocemos y que todavía no ha sido dado a conocer públicamente, ni tenemos nosotros acá en la comisión. Ese es uno de los temas. Una ley que tuvo debate en distintas regiones del país, a través de distintas organizaciones. Hay quienes participaron, hay quienes no y reclaman y nos han mandado inclusive notas por escrito para poder participar y exponer sus ideas. La problemática de la discapacidad tiene una característica y es la fortaleza y la multiplicidad de las organizaciones que trabajan en esta temática, organizaciones no gubernamentales, que representan en muchos casos a los distintos sectores, es decir, a las personas o a la familia afectada de distinto tipo de problemas. En otros casos están representando a prestadores, en otros casos, organizaciones que se dedican a esta temática, así que es un tema que es complejo, pero que al mismo tiempo creo yo que tenemos que saber salvar de la famosa grieta política. Creo que es un tema que nos comprende a todos y que tenemos que tratar de abordarlo con la responsabilidad que el tema merece y con el respeto que le debemos a las personas, sus familias y sus organizaciones que muchas veces ocupan el lugar que el Estado a lo largo de la historia en este país no ha sabido cumplir y son ellos los que acuden en ayuda de la gente que tiene estos problemas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Primera consulta. ¿Qué tal, Beto? Buen día. Bien. Primera consulta. Ese dato que daba Eduardo Valdés, que hablaba de una estadística provisional de 5,5 millones de personas con discapacidad, ¿es un dato similar al que manejan ustedes? A ver, la cantidad de personas con discapacidad que tiene que ver con porcentaje y tasas que se aceptan a nivel mundial hacen pensar que es probable que en nuestro país tengamos más de 5 millones de personas con problemática de discapacidad. Más de una vez se ha intentado, inclusive en un uso político de esta situación, es decir, que acá se habían dado certificados a más gente que la que le correspondía. Y la realidad es que tengo entendido que en la actualidad hay hoy nos informará seguramente Galarraga, cerca de 1,5 millones de certificados de discapacidad. O sea que hay mucha gente todavía en nuestro país que no está cubierta, ¿no es cierto? Lo que hay que resolver son las distintas formas de cobertura que se tienen que dar respecto de todas las personas, en especial quienes viven, yo siempre digo, en el interior del interior, porque el que está en las grandes ciudades, incluso del interior, tiene acceso a las prestaciones. Ahora el que vive afuera y en los pequeños pueblos, se le resulta ya más dificultoso llegar a esos espacios. Ahora, ¿no? Diputado, una consulta, y usted no tiene nada que ver con la cuestión nacional, nada que ver, pero sí tal vez con Río Negro. Pero, por ejemplo, el gobierno de Río Negro, en verdad, ¿no sabe la cantidad de discapacitados motrices, visuales, hipoacúsicos que hay en la provincia a esta altura de las comunicaciones y con los certificados que otorga el gobierno? ¿No tienen un número preciso ustedes? A ver, la provincia tiene una ley, como la mayoría de las provincias, una ley provincial que tiene que ver con la discapacidad. A su vez, la realidad es que el registro está dado a través de lo que significa la gente que solicita la certificación de discapacidad. Por lo tanto, puede haber justamente esos sectores más, quizás los más vulnerables, justamente los que están más lejos del acceso, los que por cuestiones, hasta diría yo, histórico-culturales y económicas no acceden a la engorrosa a veces forma en la cual se obtiene un certificado de discapacidad. Esta es otra realidad. En la era de la digitalización todavía
tenemos que presentar cientos de papelitos, y es sabido que muchas veces los profesionales, inclusive los profesionales médicos, los distintos especialistas que tienen que estar en el sistema, les cuesta yo no digo que se nieguen, pero es difícil conseguir un turno, que en ese turno a su vez le hagan un certificado muy grande. Entonces, son muchas las dificultades. Entonces, yo siempre presumo que en realidad estos números son números que son menores a los que verdaderamente tenemos con personas con discapacidad, ¿no? Y dígame una cosa, a ver, ¿qué va a haber? Va a haber eventualmente, una vez que uno tenga un registro acabado de los argentinos con problemas de discapacidad y las argentinas, digo, ¿va a haber una mejor asistencia, una asistencia más personalizada, algún aporte económico? ¿A qué se apunta después de que tengamos el registro, diputado? A ver, la ley a lo que apunta, las leyes, inclusive las convenciones que ha firmado la Argentina, primero es a garantizar la cobertura al 100% de las personas con discapacidad. No nos olvidemos que estas problemáticas no solo son particulares de la persona que la sufre, sino que en general tienen incidencias sobre todo su grupo familiar, ¿no es cierto? Entonces hay un tema que es la posibilidad de darle la necesidad y el derecho que tiene la persona con discapacidad a recibir toda la atención, toda la medicación, los distintos tratamientos, terapéuticas, etcétera, los pasajes, es decir, todo lo que está señalando la ley en forma absolutamente gratuita, ¿no es cierto? Esto independientemente, y esto hay que decirlo, de la cuestión económica de cada familia, porque en realidad lo que está sucediendo es que el Estado acude a compensar, digamos, una situación de una persona con discapacidad que a lo largo de toda su vida va a tener siempre dificultades, y esa familia siempre va a tener una desventaja con respecto al resto de la familia, ¿no es cierto? Así que en esto es como una actitud solidaria que tenemos que tener como sociedad atendiendo a las personas que tienen estos problemas. Y dígame una cosa, le pregunto eso, porque la verdad que yo recuerdo lo que pasaba en la gestión de Cambiemos, que pretendían dar de baja certificados de discapacidad, pero esto, dígame, ¿no está directamente ligado a una cuestión económica muy compleja donde se rasca el fondo de la olla permanentemente y dicen, che, ajustemos gastos y si hay que gastar un poco menos en discapacidad, se gasta un poco menos? ¿No hay mucho de esto en un momento, siempre los momentos económicos son complicados, pero no hay algo de esto en esta circunstancia y con la discapacidad, diputado? A ver, yo creo que excede inclusive la problemática de la discapacidad. No hay gastemos menos. Lo que debe haber es un orden, evitar una superposición en el gasto, que este es otro de los problemas que tiene este país. Hacer que los fondos vayan donde efectivamente tienen que ir. No nos olvidemos que esto es manejado en algunos casos, en muchos casos por sindicatos, y en más de una vez lo hemos leído en los medios, las situaciones en las cuales los fondos no necesariamente se utilizan en este sentido o de alguna manera entran en el toma y daca que tienen con el Estado respecto de fondos que hace a las obras sociales y a los sindicatos. Creo que la problemática del gasto en salud en la Argentina en este sentido excede la cuestión de la discapacidad, y el gasto desordenado, superpuesto, poco equitativo, digamos, o desigual en la distribución a nivel del país, es un tema que pasa por toda la cuestión de salud y no por un gobierno en particular, sino que, bueno, hay toda una historia que habrá que asumir y ver en qué medida se puede transformar. Bueno, diputado, perdóneme, usted va a encabezar esta reunión, es importante, pero además usted es el hombre que tiene mucho peso específico en Provincias Unidas. Dígame, ¿ustedes qué posición tienen sobre consenso fiscal? ¿Están a favor? Mire, nosotros en particular sí estamos a favor de aprobarlo, porque además nuestros senadores ya lo han aprobado. Esto tiene que ver con un acuerdo que se hace entre el Gobierno Nacional y los gobernadores. Por lo tanto, nosotros, como yo siempre digo, no somos librepensadores o francotiradores que de acuerdo a cada cosa tenemos una opinión personal. Representamos a gobiernos y representamos a provincias y representamos a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, en este sentido, si ha habido acuerdos, los acuerdos se tienen que respetar. Bueno, ahí estamos, el diputado Di Giacomo. Diputado, muchas gracias, buenos días y hasta cualquier momento. Ahí hemos recuperado la cámara, la imagen. Gracias a usted, gracias, Beto, Di Giacomo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, Gonzalo, vos me dirás, cuando empiecen, vos nos señalás y nosotros cedemos la transmisión para esta reunión de la Comisión de Discapacidad, donde, repetimos, es como notorio el número, ¿no? Lo que explicaba Di Giacomo y antes el dato de Eduardo Valdés. Decime vos. Exacto, Pato, sí, inclusive decía que se espera que el número sea aún mayor al que mencionaba el diputado Valdés. Así que bueno, aquí ya está todo listo, todo preparado para que comience la Comisión de Discapacidad, justamente con un timing extraordinario. Pato, ha finalizado la nota para que el presidente de la comisión ya pueda sentarse y comenzar en breve. Aquí estaremos nosotros atentos, Pato. Bueno, perfecto. Y me quedaba con todo lo que tiene que ver con lo señalado en segunda instancia por Di Giacomo. Yo hablaba del consenso fiscal. Di Giacomo tiene mucho peso porque encabeza el bloque Provincias Unidas, donde aparecen los rionegrinos y también aparecen los misioneros, que han cumplido un rol muy importante en un congreso de mucha paridad, donde hay un voto de diferencia entre los bloques grandes. Hablo de Juntos por el Cambio y hablo, por otro lado, del Frente de Todos. Provincias Unidas y algunos otros, también generalmente el interbloque federal, han tenido este comportamiento. Apoyan al gobierno de Alberto Fernández, apoyan al oficialismo en los proyectos, si querés, productivos. Y toman distancia en los proyectos institucionales. ¿A qué me refiero? Cuando hay que apoyar el consenso fiscal, ahí está el voto de Provincias Unidas. Y por eso yo le preguntaba particularmente a Di Giacomo. Pero cuando el gobierno intentó avanzar en otro tipo de proyectos, por ejemplo, los que tienen que ver con la reforma judicial, bueno, ahí, y acá también está muy claro el juego de los cordobeses, en los temas, repito, que no son productivos, en los temas institucionales, Juntos por el Cambio logra el respaldo de Provincias Unidas. Ese ha sido más o menos el comportamiento en estos casi 3 años de gestión acá del oficialismo del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Pero, para un tema, repito, muy importante como es consenso fiscal, que me parece que puede estar en la agenda de los temas importantes si se logra armar algún tipo de convocatoria con la oposición para discutir consenso fiscal, ley de promoción de la enfermería. Me parece que van a estar estos temas y alguno más. Bueno, por eso importaba mucho la palabra, repito, de Di Giacomo, que es rionegrino, titular de Provincias Unidas y un hombre muy importante en la estructura política de la provincia de Río Negro. Así que, bueno, este es el tema. La hora, faltan 17 minutos para las 10. La Comisión de Discapacidad está empezando de esta manera y conectamos desde DTV. Adelante, por favor.